para siempre es tu misericordia. Bueno, gracias a Dios por este canto, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. Y bueno, alguien olvidó unos lentes. Aquí hay unos lentes y no va a perder la lectura de la palabra de Dios. ¿Alguien? Son del hermano Gerson. Córrele aquí. Córrele, hermano Gerson. Lo voy a creer. El hermano se llama José Luis, no Gerson. Aquel es el que se llama Gerson, ¿verdad? Bueno, está dormido el hermano. Esperamos que despierte para el final del mensaje. Santiago capítulo 4. Voy a leer nada más un versículo, el versículo número 8. Santiago 4:8. Dice aquí la Biblia: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Otra vez lo leo: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, llegamos hasta tu presencia en esta tarde, en esta noche, dándote gracias, Señor, porque contamos con la libertad de reunirnos para estudiar de tu palabra, aprender de ella. Te pido, Señor, que esta tarde tu Santo Espíritu trabaje con toda libertad en cada uno de los que estamos aquí. Ayúdame, Señor, a comunicar el mensaje que has puesto a traer a mis hermanos esta tarde, como tú quieres, en una forma clara, sencilla, fácil de entender, que no salgamos de aquí pensando qué es lo que tú quisiste decirnos en tu palabra. Háblanos, te lo ruego, en el nombre de Cristo. Amén. El título del mensaje de esta tarde, hermanos, es Las perversiones de Caín. Las perversiones de Caín. Y quise que leyéramos Santiago capítulo 4, versículo número 8, para entender lo que ocurrió con Caín. Y lo mismo puede ocurrir con cada uno de nosotros. Caín nació en un ambiente, podemos decir, hasta cierto punto bueno, sano. No había las corrientes mundanas que hoy existen. Por supuesto, ya Adán y Eva habían caído en pecado. Caín había heredado esa naturaleza pecaminosa. Satanás existía. Pero todo lo que tiene que ver con el mundo no existía en aquellos días. Y vamos a ver cada una de las perversiones en las cuales cayó Caín. Y la razón de por qué Caín llegó a estas perversiones, cosas aberrantes en realidad, es porque él determinó alejarse más y más de Dios. No importa qué tan cerca hayamos estado del Señor, no importa qué tanto le hayamos conocido, no importa qué tanto hayamos crecido en nuestra vida espiritual, si no ponemos atención, si no tenemos cuidado, podemos ir degradándonos, cayendo, hasta llegar a cometer estas mismas perversiones. Por eso dice aquí Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Para mantenernos ubicados, para saber qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué es incorrecto, tenemos que ir una y otra vez a la palabra de Dios. Tenemos que estar cerca del Señor, porque en la medida en que nos empecemos a alejar de Dios, será en la medida que nosotros nos empecemos a degradar, a ser indecentes, corruptos, malvados, perversos.
Mire lo que dice la Biblia en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo número 7, el versículo número 29. Eclesiastés, capítulo 7, versículo número 29. Dice aquí la Biblia: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Exactamente esa es la historia de la vida de Caín. ¿Cuáles son las perversiones en las cuales entró, cayó y vivió Caín? Vamos a verlas. Vaya al libro de Génesis, capítulo 4, ahí donde la palabra de Dios nos está contando la historia de la familia de Adán y Eva, y particularmente la historia de Caín. Y yo no creo que Dios haya dejado la historia de Caín nada más para informarnos lo que había sucedido. Él quiere que aprendamos lecciones, hermanos. Él quiere que nosotros saquemos estas lecciones de provecho para nuestra vida espiritual. Y hay del cristiano que no pone atención a estas lecciones. Dios ha querido narrar aquí en su palabra cada uno de esos hechos para que nosotros nos demos cuenta hasta dónde podemos llegar cuando nos empezamos a alejar de los caminos del Señor, nos empezamos a alejar de Dios, nos alejamos de la fuente de luz. Automáticamente vamos a terminar en tinieblas, en completa oscuridad, cosas que jamás hubiéramos permitido antes, de repente las vamos a permitir en nuestra vida. Primero, la primera perversión de Caín es su falsa adoración. Mire cómo empieza el capítulo número 4, versículo número 1 de Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. La palabra conocer aquí no significa que Adán vio por primera vez a su esposa. Ya tenemos allí en los capítulos anteriores, capítulo 3 y capítulo 2, cómo es que surgió Eva. Ya estaban casados, ya se conocían en cuanto a su persona. Pero lo que está hablando aquí la Biblia es de la intimidad que hubo entre entre Adán y su esposa Eva. Ellos, dice la Biblia, que tuvieron relaciones y vino producto de esas relaciones Caín. Cada vez que en el Antiguo Testamento, particularmente en el libro de Génesis, aparece la palabra conocer, a eso se está refiriendo. No es que conoció, allá encontró, porque esa es una aparente contradicción que los ignorantes de la palabra de Dios utilizan para excusarse. No, es que la Biblia está llena de contradicciones, porque dice la Biblia que Caín salió y allí conoció a su mujer. A eso se está refiriendo, ¿sí? Ya llevaba a su mujer Caín cuando salió, y lógicamente la esposa de Caín era una hermana. No había más mujeres, sino los hijos de Adán y Eva. Es una aclaración nada más para aquellos que siempre preguntan: pastor, ¿y cómo dice la Biblia que conoció? Entonces ya había ya mujeres. No. A eso no se está refiriendo. Bueno, mire lo que sigue diciendo el versículo número 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. La primera perversión en la cual entró Caín es que él dio una falsa, una pervertida adoración a Dios.
Qué interesante lo que dice aquí la Biblia. Caín trajo del fruto de la tierra. Evidentemente Caín se dedicó a trabajar la tierra, a sembrar la tierra, a cultivar la tierra, a hacer que creciera el fruto de la tierra. Evidentemente, la regó, la abonó, limpió allí de hierba. Yo no sé todo el trabajo que tuvo que hacer Caín para que al fin hubiera fruto. Lo interesante es que dice la Biblia también que Abel trajo de sus ovejas, lo mejor de las ovejas, trajo Abel a Dios y lo presentó en ofrenda. Y dice la Biblia enfáticamente que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, no así de la de Caín. A Dios le desagradó, a Dios le molestó la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque la adoración que estaba brindando Caín era una adoración que partió de la mente, del corazón de Caín, no de lo que Dios había dicho. Evidentemente los dos habían sido enseñados, informados acerca de lo que agradaba a Dios, acerca de lo que Dios había pedido. Y hermanos, entendemos que a través de toda la Biblia Dios exigió, Dios ordenó que su pueblo presentara sacrificios de animales limpios, inocentes. ¿Por qué? Porque de alguna manera eso estaba representando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que miles de años más adelante se habría de ofrecer. Dios quería que el pueblo entendiera, que su pueblo entendiera que toda la raza humana, que Él no se puede justificar a sí mismo. Y más adelantito vamos a hablar un poquito más de esto. Pero vemos que Caín entonces quiso presentar su propia forma de adorar a Dios, no la que Dios decía. Y mire qué pervertida está la adoración hoy en día a Dios. Vienen cristianos a la iglesia y se duermen. ¿A qué vienen? No vienen a dormir. Venimos a adorar a Dios. Venimos a alabar a nuestro Dios, a honrar el nombre de nuestro Dios. Si usted quiere dormir, duérmase en su casa. Despierta a ese jovencito, esa jovencita, hermana. Despiértelo. Despiértelo, dele una cachetada. No vamos a continuar hasta que no despierte. Hermano, sugiere si me pueden ayudar con ella, a que se siente ahí derechita. Eso es, gracias. Gracias. Si tienes sueño, hermana, vete a tu casa a dormir. Aquí no venimos a dormir. Mire lo que dice Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Exactamente eso fue lo que hizo Caín. Exactamente eso. Pues a mí me parece que yo le puedo ofrecer a Dios lo mejor de la tierra. Eso no es lo que Dios dijo. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Preséntenme un cordero sin mancha. Y Dios se lo dijo a su pueblo tantas veces. Por eso es que cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía a su bautismo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no tenía que darles una explicación Juan el Bautista. Durante toda la vida el pueblo judío había escuchado que tenían que presentar un cordero, un sacrificio. Todos los días, dice la Biblia, todos los días, en la mañana y en la tarde, debería de presentarse ese sacrificio. ¿Pero qué dijo Caín? A mí me parece que yo puedo agradar mejor a Dios haciendo lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento, que lo que me han enseñado mis padres. Porque evidentemente Adán y Eva le enseñaron a Caín y a Abel cómo deberían de adorar a Dios. Pero Caín dijo, yo creo que Dios se va a agradar más de mi esfuerzo, de mi echarle ganas, de mi trabajo. Yo creo que eso es más agradable delante de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Dios se agradó del sacrificio de Abel, no de la ofrenda de Caín. Cómo nos encanta a los seres humanos
pervertir. Y la palabra pervertir quiere decir torcer, corromper, totalmente cambiar lo que es correcto por aquello que es incorrecto. Y eso es exactamente lo que estaba haciendo Caín, pervirtiendo, corrompiendo, torciendo lo que Dios había dicho que se debería de hacer. Mire, ese es el problema con la adoración de hoy en día en relación, por ejemplo, a la música. ¿Ha escuchado usted gente que dice, no, es que esa alabanza que cantan allí no me gusta? Esa no me llega a mí. Es que no se trata de que le llegue, no se trata de que le guste, es que le agrade a Dios. Es que le agrade a Dios. Que Él diga, hijo mío, has hecho bien las cosas. Mire lo que dice aquí en Juan capítulo 4, versículo número 21. Juan 4, 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando nosotros venimos a adorar a Dios, hermanos, debemos de venir con el espíritu correcto, con la actitud correcta, para que nuestra adoración llegue al Señor. Si no, ¿de qué sirve? No se trata de venir a cumplir con un rito religioso. Y eso es lo que pensó Caín. Yo creo que Dios se va a agradar más de mi esfuerzo, de lo que yo creo que es correcto. No. Dios está diciendo, Dios es espíritu, tienes que adorarlo espiritualmente. Y hermano, por eso venimos a la iglesia, porque queremos rendir adoración a nuestro Dios y queremos que esa adoración sea la correcta, que en verdad Él se agrade. Dice la Biblia que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, no así de la ofrenda de Caín. La primera perversión en la cual cayó Caín, y cayó porque él quiso caer, no porque estuviera obligado a caer, porque Abel no cayó en la misma perversión, en la misma torcedura de lo correcto que cayó Caín, porque simple y sencillamente la actitud de Caín era una actitud soberbia, altiva. No, yo voy a hacer mi propio esfuerzo para agradar a Dios. Y Dios dice, no. Si tú me vas a agradar, tienes que hacer las cosas como yo digo, no como tú dices. Y ese es el problema que tenemos en el mundo hoy en día. La mayoría de la gente razona, piensa de acuerdo a lo que él cree que va a agradar a Dios. Pero no debe de ser así. Ya tenemos aquí en la Biblia lo que agrada y lo que desagrada a Dios. Su adoración es como la adoración de Caín. Cuando viene a la iglesia, de veras viene a adorar a Dios. Y viene a adorarlo en espíritu y en verdad. Qué equivocados estamos. Venimos con una mala actitud, una pésima actitud, una negativa actitud. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Y decía esta mañana, no podemos nosotros esperar que nos vaya bien si nosotros no estamos haciendo las cosas como Dios dice. Y hermano, en cada área de nuestra vida, el Señor nos enseña cómo debemos de hacer las cosas. Ahora, si usted no las quiere hacer como Dios dice, está bien, tiene esa libertad. Dios le ha dado esa facultad de que usted haga lo que usted quiera, pero entonces no se queje cuando vengan los problemas. No chille. Mire, Caín terminó ahí chillando y reclamándole a Dios y reprochándole a Dios. Eres injusto, eres malo, eres un mal Dios. ¿Quién era el malo? ¿Quién era el torcido? ¿Quién había matado a su hermano? Pero ese es el problema. Nosotros seguimos nuestra propia línea de razonamiento, no le hacemos caso a Dios
ni su palabra, no nos importa la palabra de Dios. Y un día vamos a terminar igual que Caín. No solamente vemos que Caín pervirtió la adoración a Dios. La segunda perversión que vemos en la vida de Caín es que Caín pervirtió la justificación. La justificación. ¿Cómo dijo Dios que deberían de presentarse delante de Él? A través del sacrificio de un animal limpio, un animal inocente, el justo pagando por los injustos, el limpio pagando por los sucios. En el caso de la ofrenda que trajo Caín, de ninguna manera podía entenderse ese simbolismo. Mire lo que dice otra vez. Vuelvo a Génesis capítulo 4, versículo número 3 y 4. Dice aquí la Biblia: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y todavía es tan sinvergüenza Caín que se enoja. ¿Por qué no te agradaste de mi ofrenda? Como si usted pudiera darle órdenes a Dios. Como si usted pudiera decirle, yo pudiera decirle a Dios: mira, esto es lo que te tiene que agradar, esto es lo que debes de aceptar. ¿Se nos olvidó quién es Dios? A Caín parece que se le olvidó. Dice la Biblia que se ensañó. Y esa palabra ensañarse no nada más quiere decir que se molestó y se enojó con su hermano Caín, cosa que era totalmente absurda. ¿Qué de malo había hecho Abel en contra de Caín? Nada. Se ensañó Caín en contra de Abel, pero no nada más se enojó con Abel, se enojó con Dios. Se enojó con Dios. ¿Cómo es la justificación desde el punto de vista de Dios? ¿Cómo es que una persona es declarada justa por Dios? Vaya en su Biblia al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo número 16. Mire lo que dice la Biblia. Aquí no importa lo que diga ni el más eminente maestro de la Biblia. No importa lo que digan los rabinos. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice? Mire lo que dice. Gálatas capítulo 2, versículo número 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser, ¿qué palabra sigue, hermanos? Justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hoy en día nada más hay dos religiones en el mundo, dos religiones en el planeta entero. ¿Sabe cuáles son esas dos religiones? La primera, la que enseña que la salvación es por obras, que la justificación es por el comportamiento del ser humano. Y la segunda, la que enseña que solamente Cristo puede salvar, solamente Cristo puede perdonar. Nada más hay dos. Y todos pertenecemos a una de esas dos. Caín escogió ser justificado por sus propias obras. El esfuerzo, el trabajo que él había hecho debería de agradar a Dios, pero no es así. Dice la Biblia que el hombre, el ser humano, no es justificado por las obras de la ley. O sea, usted puede portarse bien y usted puede hacer todo el trabajo que quiera para ganarse el cielo. Y Dios dice, no te has ganado nada, absolutamente. Mereces ir al infierno.
Y ese fue el problema de Caín. Él buscó justificarse a sí mismo, y el ser humano no puede justificarse a sí mismo. Todos los seres humanos somos pecadores. ¿Cómo podemos justificarnos? ¿Cómo podemos pagar el precio de nuestra redención? Si ya somos corruptos, ya somos impíos, ya somos malos, no podemos ser justificados por nuestras obras. Pero Caín pensó que sí. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Romanos. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo número 1. Romanos, capítulo 5, versículo número 1. Dice aquí la Biblia: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que el Señor anunció allí en el libro de Isaías, en el capítulo número 53, que habría de venir una persona que sería llevada al matadero como una oveja y sería crucificada y moriría y sufriría por causa de la raza humana. Eso es lo que Abel entendió perfectamente bien, pero Caín no. Caín no quiso creer, quiso él justificarse por sus buenas obras. Y es que es más meritorio para el ser humano decirle a Dios: yo me gané la salvación, tú no tienes ningún derecho en mi vida, yo me gané la salvación, yo me porté bien, yo fui labrando poco a poco mi salvación. Pero dice el Señor que nadie, absolutamente por las obras de la ley, nadie será justificado. Así es que si usted está pensando que por medio de su comportamiento se va a ir al cielo, está equivocado. Y más vale que se arrepienta esta tarde, esta noche, y le diga al Señor: Señor, perdóname, yo pensaba que me iba a ir al cielo porque me bauticé en la iglesia bautista. Perdóname, Señor, yo pensaba que me iba a ir al cielo porque daba mis diezmos, porque no faltaba a la iglesia, asistía fielmente a la iglesia. Perdóname, Señor, ahora entiendo. Mire lo que dice más adelante allí en Romanos capítulo 5, versículo número 18. Versículo 18. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la ley se introdujo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué cosa? La gracia. Versículo 21, para que así como por el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Qué tremendo. No lo entendió Caín. Más bien no lo quiso entender Caín. No quiso creer en la palabra de Dios. Y él pensó justificarse mediante sus obras. Y dice la Biblia que mediante las obras de la ley nadie será justificado. Usted puede dar su vida, usted puede dar todo lo que tiene a buenas obras, puede darlo inclusive a esta iglesia, y eso no le va a salvar. No le va a salvar. No va a conseguir absolutamente nada delante de Dios. A menos, por supuesto, que usted ya sea cristiano y que ahora diga: yo quiero agradar a mi Dios. Dios ha puesto en mi corazón hacer esto, lo otro, aquello para mi Dios. Entonces, por supuesto que va a agradar al Señor, pero no se va a justificar por medio de sus obras. No va a tener la salvación de su alma por medio de sus obras. Mire ahí en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo número 4. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Estamos hablando de las perversiones de Caín.
La primera perversión de Caín fue en cuanto a la adoración. Él quiso adorar a Dios a su manera, y eso no es aceptado por Dios. Si vamos a adorar a Dios, vamos a adorarlo como Él ordena, como Él dice en su palabra. En segundo lugar, la segunda perversión de Caín fue su falsa justificación. Él quiso justificarse por medio de sus buenas obras. Y mire qué semejante es el ser humano hoy en día, ¿verdad? Quiere adorar a Dios como a Él se le pegue la gana. Algunos bailando, otros danzando, otros brincando, otros saltando, otros yo no sé cómo. Y luego justificarse por medio de sus buenas obras. No cabe duda de que siempre es exactamente el mismo problema que tiene el ser humano. Quiere decirle a Dios lo que Dios tiene que aceptar, lo que Dios tiene que hacer. Hermano, ¿ya se le olvidó que usted y yo somos simples criaturas? ¿Por qué tiene que Dios aceptar lo que nosotros hacemos si está fuera de los lineamientos que Él nos ha dejado en su palabra? Por eso nos dejó su palabra, para que nosotros lo conozcamos y entonces nos amoldemos a lo que Él dice. Y la verdad es que si usted lo entiende, lo estudia, lo lee, se va a dar cuenta de que tiene mucha razón lo que dice el Señor. Tiene toda la razón del mundo. Y lo que usted y yo decimos no tiene nada de razón. Mire aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo delante de Dios. De que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Cuál fue la diferencia entre el sacrificio de Caín y el sacrificio de Abel? La fe. La fe. Abel le creyó a Dios. Caín no. Caín dijo, ¿por qué tengo que hacer las cosas como Dios dice? Sí, esto me lo enseñó mi papá y mi mamá, pero yo creo que mi papá y mi mamá estaban equivocados. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Qué terrible. La primera perversión de Caín fue en su adoración. La segunda perversión de Caín fue en cuanto a su justificación. La tercera perversión de Caín, mire ahí en el capítulo número 4 otra vez de Génesis, ahí donde estamos estudiando, el versículo número 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y hermanos, ¿cómo necesitamos estar conscientes de esta advertencia que Dios le hace a Caín? El pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta y está llamando, quiere entrar a la vida de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para destruirnos, para acabar con nosotros. Pero ¿qué hace Caín con todo esto? No le importa. No le importa. Él ya había escogido su propio camino. ¿Cuál era su propio camino? Alejarse más y más y más y más de Dios. Caín no puede decir que no había conocido. Él había conocido de primera mano. Sus padres, Adán y Eva, le habían enseñado. Y yo estoy seguro que con lágrimas en los ojos le dijeron a su hijo Caín, mira, nosotros desobedecimos a Dios, nosotros no le creímos a Dios, Él nos dijo que no comiéramos del fruto prohibido y fuimos rebeldes. No lo hagas, Caín, no lo hagas, mi hijo, por favor, obedece a Dios, vive para Dios, créele a Dios. Pero ¿qué hizo Caín?
lo mismo que un montón de nosotros. A pesar de que conocemos la palabra de Dios, no queremos vivir de acuerdo a lo que Dios ordena. Mire lo que sigue diciendo aquí, versículo número 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué culpa tenía Abel? ¿Qué culpa? ¿Por qué lo mató? Porque Caín se enojó contra Dios y contra Abel. ¿Y sabe que así sucede? Esa es la razón de por qué la gente inconversa se molesta contra usted, porque es cristiano. ¿Por qué no hace lo mismo que ellos? No roba, no miente. ¿Por qué no anda de borracho? ¿Por qué no anda de ladrón, de mujeriego? Digo, espero que así sea en la vida de los cristianos. A Caín le molestó la vida recta de su hermano Abel. ¿A usted le molesta la vida recta de algún hermano aquí en la iglesia? ¿No será que tiene el mismo corazón que Caín? Un corazón no arrepentido, un corazón no salvo, un corazón ensañado en contra de personas inocentes. Ese fue el corazón de Caín. Versículo número 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Mire cómo va cayendo Caín. Cayendo, volviéndose insensible, volviéndose duro de corazón. Qué mentiroso, qué mentiroso. ¿No sabía dónde estaba su hermano Abel? Él mismo lo había matado. Claro que sabía, pero no quería aceptar su culpabilidad. Y ese es el problema cuando una persona entra en ese camino, en el camino de Caín. Versículo número 10. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín, mire lo que dice Caín. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. ¿Grande? Él le había quitado la vida a su hermano. ¿Era grande que fuera desterrado? No, no era grande. Su castigo era arder en el infierno eternamente. Versículo número 14. He aquí que me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Dios le dijo: nadie te va a matar, nadie. Te voy a poner una marca para que tú puedas vivir el suficiente tiempo para recapacitar y darte cuenta de lo que has hecho. Ahora mire lo que dice el versículo número 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Aquí lo que vemos, hermanos, es no solamente la perversión en cuanto a la adoración de Caín, no solamente la perversión en cuanto a la justificación, pero también vemos a Caín pervirtiendo la religión. Dice la Biblia que se fue lejos de la presencia de Jehová. Versículo número 16, otra vez. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y qué interesante, porque dice la Biblia, ahí en el capítulo 4, versículo número 26, mire lo que dice la Biblia, versículo 26 del capítulo 4 de Génesis. Y a Set
también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová hasta que nació Set, y luego a Set le nació su hijo llamado Enos. Entonces dice la Biblia que los seres humanos empezaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Y qué había pasado con todos esos descendientes de Caín? Porque eran los únicos descendientes que habían existido hasta entonces. Se habían alejado y alejado y alejado y alejado más y más de Dios. Esa es la razón de por qué en el capítulo número 5 entendemos la perversión que ocurrió hasta en los días de Noé. Y Dios tuvo que acabar con la raza humana. Cada quien siguió su propia perversión. Dios hizo al hombre recto y ellos buscaron sus propias perversiones. Hermano, para eso tenemos este libro. Este libro es nuestro punto de referencia. Este libro es nuestro punto de partida y nuestro punto de llegada. No la opinión de un ser humano, no lo que le gusta, no lo que cree, no lo que piensa, que dice el Señor. No solamente vemos en Caín la falsa adoración, la falsa justificación, la falsa religión. Allí nació en los descendientes de Caín todo tipo de supersticiones, todo tipo de hechicerías, todo tipo de brujería. Ahí nació. Toda la religión falsa, ahí nació. Caín fue el padre de la salvación por obras. Yo me justifico por medio de mis buenas obras. Dios dijo, no es así. No es así. Por las obras de la ley nadie será justificado. No solamente pervirtió la adoración, la justificación, la religión. Mire algo más que pervirtió Caín. Ahí mismo en Génesis capítulo 4, versículo número 19. Dice, y Lamec tomó para sí, ¿qué cosa? 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. ¿Cuántas generaciones habían nacido desde que Dios había creado a Adán y a Eva? Nada más Caín, y luego dice la Biblia que Caín engendró a su hijo. Ahí en el versículo número 17 dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Versículo número 18, y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. ¿Sabe qué es lo siguiente que pervirtió Caín? El matrimonio. Y mire cómo se encuentra pervertido a través de la Biblia el matrimonio. Hasta los patriarcas, esos héroes de la fe, Abraham, Isaac, Jacob, aún los reyes, David, Salomón, ni qué decirlo, ese se voló la barda, tuvo 1000 mujeres. Dios está de acuerdo con que el matrimonio sea un hombre y 2 mujeres y 3 mujeres. Y mire, hoy en día las perversiones que se hacen. Dos hombres, 2 mujeres, 3 hombres, 3 mujeres, 4 hombres, una mujer. ¡Qué perversiones! ¿Dónde empezó eso? Aquí.
Aquí dice la Biblia. Cuando le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo acerca del matrimonio, ¿qué fue lo que dijo? Vamos a verlo. Mateo capítulo 18. Y la Biblia es clara. Cuando Dios creó a Adán, creó a una mujer, Eva. No dos mujeres, no tres mujeres, no dos hombres para una mujer. Mire lo que dice la Biblia. Pero hoy en día hemos llegado a tal grado de corrupción, de perversión, de inmoralidad, que todo se vale. Hoy en día hasta dos hombres se pueden casar, dos mujeres se pueden casar, ¿verdad? Y es perfectamente legal. El gobierno lo aprueba. Puede ser que el gobierno lo apruebe, pero Dios no. Dios lo ve como una perversión, una indecencia. Mire lo que dice Mateo capítulo 19, versículo número 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Versículo número 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Un hombre y una mujer. Pero mire lo que dice la Biblia que hizo Lamec. ¿Qué fue lo que hizo Lamec? Dice la Biblia que tomó para sí dos mujeres. Dos mujeres. ¿Es eso lo que Dios había ordenado? No. Pero cuando empezamos a caer en esa perversión, en esa indecencia, en esa corrupción, quitamos los límites que Dios ha puesto, ¿qué queda? ¿Quién va a poner los siguientes límites? Estaba leyendo hace unos días en el periódico que en el Congreso, ahí donde está la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que todos pertenecen a Morena, o la mayoría, tienen la mayoría para hacer lo que quieran con las leyes de nuestro país. Cada 12 horas están alterando la Constitución. Cada 12 horas están cambiando alguna ley de la Constitución de nuestro país. Qué bueno que no dependemos de la Constitución del país, porque si dependiéramos de la Constitución, mire, lo que a cualquier ser humano se le ocurre, se le pega la gana, vamos a hacer esto, ya aquello es obsoleto, vamos a hacer esto nuevo. Este libro no cambia, este libro no cambia. Esa es la razón de por qué usted debe de hacerle caso al Señor, y no lo que digan los hombres. Los hombres cambian, son volubles, son variables, y conforme se van alejando más y más de Dios, más se pervierten, más se corrompen, más indecentes. Caín estuvo en contacto, podemos decir, de primera mano con Dios. Y mire dónde terminaron sus descendientes. ¿Dónde van a terminar sus descendientes? ¿Dónde? ¿Dónde? Esa es la razón, hermanos, de por qué tenemos que mantenernos en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, y decir: tengo que ser fiel a la palabra del Señor y tengo que seguir. Claro que sí, nuestra naturaleza carnal es corrupta, es pecaminosa, es vil. Así somos. Ese es el problema. Por eso tenemos que acercarnos una y otra vez a la luz, para que podamos ver nuestras malas obras y podamos decirle al Señor: Señor, perdóname, perdóname, límpiame. No quiero alejarme y volverme peor que un animal irracional. Ese fue el problema con la raza humana. Por eso digo, si usted lee ahí en el capítulo número 6, todas las perversiones, Dios dijo: ya no voy a aguantar más.
esto, tengo que destruir a la raza humana. Mire lo que dice el libro de Judas. Judas, versículo número 11, hablando de el camino de Caín. Judas, versículo número 11. Dice aquí la Biblia. Voy a leer desde el versículo número 10. Judas, versículo número 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿De quiénes está hablando aquí? Judas está hablando de los falsos maestros, de los falsos profetas, de esos hombres que se erigen, se levantan como expertos en la palabra de Dios, pero en realidad todo lo que están haciendo es torcer la palabra de Dios. Y dice ahí Judas que siguen el camino de Caín. Son como bestias, animales irracionales, totalmente fuera de toda razón. Yo espero que usted no siga las perversiones de Caín, la falsa adoración, la falsa justificación, la falsa religión, el falso matrimonio, y la lista es interminable. La lista es interminable de las perversiones en las cuales entró Caín. ¿Dónde se encuentra usted? ¿Dónde? Hermano, no se lo olvide, tiene que ir una y otra vez a este libro. Una y otra vez, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice Jehová? Y lo que Él dice, eso es lo que tiene que hacerse. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Nadie esté viendo. Vamos a orar. Señor, gracias, gracias por tu palabra. Ayúdanos a recordar que la única fuente, el único lugar seguro, eres tú. Por eso tu palabra nos dice que nos acerquemos a ti, que no nos hagamos amigos del mundo. Ayúdanos a recordarlo. Bendice esta invitación. Así como estamos, nadie viendo, todos con los ojos cerrados. ¿Cuántos cristianos dirán esta noche, pastor, Dios me habló? Ore por mí. Dios me habló. Yo necesitaba escuchar esto. Levante su mano. Levántela. Levántela alto, alto, alto. No le dé vergüenza. Gracias a Dios. ¿Quién más? Gracias a Dios. Puede bajar su mano. Déjeme hacer otra pregunta. ¿Habrá alguien aquí en esta noche que dice, pastor, yo no estoy 100% seguro de que cuando muera voy a la presencia de Dios, pero quisiera tener esa seguridad? Ore por mí, por favor. Levante su mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano nada más. Todos de pie. Todos puestos de pie, por favor. Yo voy a orar por usted. Pero si Dios le habló, hermano, hermana, ¿por qué no deja su lugar y viene aquí al frente y habla con el Señor? ¿Qué está permitiendo en su casa? ¿Qué está permitiendo en su vida? Mire, Caín desechó la palabra de Dios. No le importó lo que Dios dijera. No, yo voy a adorar a Dios a mi manera. Yo tengo mis propios gustos. Yo tengo mis propias inclinaciones. Yo sé más que Dios. No. No. Dice Judas, ay de ellos que siguieron el camino de Caín. Venga y dígale al Señor, Señor, perdóname. Yo estoy cayendo en esas mismas perversiones, en esas falsedades. Usted pone sus alabanzas allí en su casa y las pone a todo volumen, porque esas le gustan.
No importa que el que canta sea un perverso. No importa que esa música sea sensual, despierte sus apetitos carnales. Lo único es que a usted le gusta. Usted razona de su propia manera, así como Lamec. ¿Qué de malo tiene que yo haga esto? Que yo haga lo otro. Pídale perdón al Señor. Pídale su ayuda. ¿Cómo necesitamos, hermanos, ir a la Biblia y preguntar qué dice el Señor? ¿Qué dice? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a recordar esta historia para saber que necesitamos vivir una vida que te agrade, una vida que te honre, te glorifique cada día de nuestra vida. Perdónanos, Señor, porque tantas veces seguimos la misma línea de pensamiento que Caín. Escucha nuestra oración y ayúdanos a tener ese corazón tierno, suave, crédulo que tuvo Abel, para vivir de acuerdo a lo que a ti te agrada, no de acuerdo a lo que nosotros queremos. Escucha nuestra oración, escucha la oración de mis hermanos, sigue bendiciendo el resto de este culto. Te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén.